que nos acompaña hoy, Julio Román Punzón, es un investigador ya con una larga trayectoria, con 67 publicaciones a su espalda, que empezó investigando en un mundo, en eso que llamamos la edad oscura, y que gracias a investigadores como él, pues va dejando de ser tan oscura. Se dedicó a un tipo de materiales muy significativos de la antigüedad tardía, pues como las placas decoradas. También tiene artículos sobre los tubi fitili, que se utilizaban para hacer bóvedas en la antigüedad tardía, y especialmente comenzó estudiando las necrópolis tardoantiguas, motivo que lo trajo por el museo hace ya no sé cuántos años. No digas, no digas. Y luego, pues, sobre todo se ha especializado en el mundo romano y en el mundo tardoantiguo, lo que le sirve también un poco de bisagra para su dedicación a la arqueología medieval. De hecho, la excavación de la que viene es la excavación de Mojácar la Vieja. Es profesor, contratado doctor a cargo de proyectos en la Universidad de Granada, en el Departamento de Estudios Medievales y Ciencias y Técnicas Historiográficas. Y la excavación de la que viene, Mojácar la Vieja, es un yacimiento interesantísimo. Yo tuve la oportunidad de ver una presentación sobre las últimas campañas de excavación en el Museo de Almería y me fascinó el propio atractivo del yacimiento, pero también el atractivo de la proyección social que ese proyecto tiene, que es muy especial, es una vinculación con la población local francamente interesante, como creo que también es el caso de la Villa de Salar, que es lo que nos trae aquí hoy, y que creo que, bueno, no necesita explicación, es uno de los yacimientos más interesantes que tenemos en la provincia y uno de los proyectos abiertos que sin duda en los próximos años seguirán arrojando interesantes novedades, como seguro que vamos a ver hoy en la conferencia. Así es que muchas gracias, Julio, y el micrófono es tuyo. En primer lugar, quiero dar las gracias al Museo Arqueológico y en su figura principal, el nuevo director, Manolo, que ya nos une en una relación de hace muchos años, por lo que él decía, porque para mi tesis doctoral tuve que estar por aquí, por la casa, durante mucho tiempo. Nada, hoy también muy agradecido por poder traeros a explicaros un poquito, bueno, no solo los últimos hallazgos de la Villa Romana de Salar, sino, bueno, sobre todo para aquel que no conozca todavía la villa, lo cual es un pecado mortal. Ya veréis por qué lo digo, porque realmente se trata de una villa excepcional desde el punto de vista arquitectónico, desde el punto de vista decorativo y fundamentalmente desde el punto de vista histórico, ¿no? Desde la cantidad de información que nos está proporcionando y particularmente y en estos últimos años sobre esas fases tardías que comentaba Manuel, que bueno, que estamos en proceso de ir dilucidando y que cada vez conocemos un poquito mejor cómo funcionan esos siglos entre el cuarto y el octavo aproximadamente, que hasta ahora eran menos reconocibles, y en el caso de la Villa Romana de Salar, pues ya no es solo esta parte del siglo IV, de esa monumentalidad, de esa villa romana, de las que, bueno, hay un montón de ejemplos, no solo en la Bética, sino en la península ibérica, similares al nuestro, sino, bueno, que nos está arrojando, como os decía, sobre todo para esas fases del quinto al séptimo, que son tan interesantes, nos está arrojando un montón de información nueva, de la cual hoy traeremos, bueno, algunos datos, casi recién salidos del horno, porque estamos ahora en proceso de, después de haber estado acabando el mes de agosto, el proceso de estudio de materiales, que, bueno, que es muy arduo y que es el que realmente nos proporciona un montón de información sobre el desarrollo de la villa y de este periodo histórico. Bueno, para localizar rápidamente, la Villa Romana de Salar se sitúa en la comarca del poniente granadino, muy cerca, como ven, de la vía tradicional, histórica, que conecta la zona de Andalucía Oriental con la Andalucía Occidental, fundamentalmente, a través del río Genil, que vertebra de este a oeste toda la provincia de Granada. Justamente nos encontramos
una posición muy cercana, está en la localidad de Salar. La villa se encuentra, como les digo, muy cerca de esa gran vía principal, que era el río Genil, y la fosilización actual de ese camino, que es la A92. Por tanto, ya siempre cumpliendo todas las recomendaciones que los agrónomos latinos ya indicaban para la localización de este tipo de instalaciones agropecuarias, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que una villa romana no es, entre comillas, solo lo que vamos a ver. Una villa romana deben de entender que es como una especie de cortijo actual, con toda una serie de edificios, casi como una aldea, ¿no? Toda una serie de edificios diferentes, de los cuales nosotros hemos tenido la suerte de dar con uno en concreto, uno de esos edificios, con una parte concreta de esa pars urbana, de esa vivienda del propietario, que es donde, por suerte, se acumula todo el lujo y toda la ostentación que el propietario quiere dedicarle a su vivienda, ¿no? Pero tienen que entender que se trata al final de una unidad agropecuaria, fundamentalmente, un lugar de explotación, con toda una serie de campos en su entorno, de lugar de bosques, de espacios de pastos, que son los que producen toda esa actividad económica que después utiliza el Dominus para monumentalizar su villa. Como digo, está localizada en un lugar que cumple todos los requisitos para este tipo de instalaciones agropecuarias de época romana. Aquí tienen una visión general, nos falta ahí un trocito que es el que hemos estado excavando entre el año 2021 y 2022, pero bueno, para que vean también la situación, para que vean la suerte de que el día que hicieron la carretera decidieron hacer esta curva, lógicamente porque tenemos ahí también un promontorio rocoso que era difícil de quitar, porque si no la carretera estaría cubriendo la villa. Al final el descubrimiento de este tipo de yacimientos muchas veces es el cúmulo de una serie de circunstancias favorables que hacen que aparezca, y ahora verán también a continuación cómo fue el hallazgo de la villa romana de Salar. Y esto es una restitución, ahí no se ve muy bien, pero les recomiendo que vean la página web villarromanasalar3d.com, que es donde mi compañero de Ideas Media, Miguel, y junto con Manuel Moreno, alcaide y yo mismo, pues estuvimos trabajando para hacer esta restitución, que quiero agradecer desde aquí a Miguel, que está presente con nosotros, el trabajazo que hizo, porque bueno, creo que al final quedó un producto muy interesante, y por eso también fuiste galardonado con un premio en su momento por este trabajo. Muy rápidamente una historia de las investigaciones. La villa romana se descubre de un modo casual. No hay ningún tipo de, no había en ese momento ningún tipo de cautela arqueológica impuesta en ese espacio, y por tanto, bueno, se iniciaron una obra en un solar municipal para hacer una estación depuradora de aguas residuales, ¿no? Y en el proceso de remoción de las tierras, en este caso, veis aquí parte de ese gran agujero que se realizó para hacer la cimentación de esa estación de aguas residuales, en noviembre de 2004, como les digo, bueno, pues aparecen en superficie toda una serie de restos removidos que, bueno, pues gracias a que da la voz de alarma una persona del pueblo y después acude a nuestro salareño Pepe Montero, pues bueno, vieron que efectivamente lo que había era toda una serie de restos en superficie, teselas, material constructivo, que evidenciaba que existía por lo menos un yacimiento de época romana, que no sabían de qué entidad. Lógicamente, con mucho esfuerzo se paralizaron los movimientos de tierra en torno a febrero del 2005, ya hubo una visita de cultura, se consiguió paralizar todo, y se organizaron toda una serie de sondeos durante 2 o 3 años para bueno, ir viendo sobre todo la calidad de los restos y si podía ser compatible la instalación de esa estación depuradora con la conservación del yacimiento. Pronto ya empezaron a aparecer toda una serie de elementos, de muros, de fragmentos de columnas, incluso en algún sector, algún fragmento de mosaico, que ya evidenciaban, lógicamente, que no era compatible la realización de esa estación depuradora con la conservación de la villa, y ya se produce un fenómeno de abandono paulatino durante un tiempo. Mientras se busca dinero, se decide qué hacer con ese lugar, pues estuvo abandonado durante mucho tiempo, teníamos incluso a caballos agarrados a las columnas, bueno, una situación un poco lamentable que vivió el yacimiento durante unos años, hasta el año 2011, en el que ya se consigue una serie de financiación a través de los fondos FEDER con la Diputación de Granada, y se realiza fundamentalmente una excavación entre los años 2011 y 2013 para poner en valor aquellos restos que habían sido escarbados con la maquinaria, y bueno, que sea un lugar de
bueno, de atractivo turístico para el municipio, un lugar de atracción social también y de referente para el municipio de Salar. Finalmente, a partir del año, fundamentalmente del año 2016, entra una nueva corporación municipal que llega hasta hoy día, presidida por Armando Moya, el alcalde de Salar actual, y bueno, el que contacta con nosotros, con la Universidad de Granada, para intentar montar un proyecto, poner en valor la villa. Para él era muy importante, entendía que podía ser un eje fundamental del desarrollo del municipio y, por tanto, bueno, pues invirtió y sigue invirtiendo todos los esfuerzos posibles por sacar adelante este proyecto. Realmente el motor de este proyecto de Salar es esta corporación municipal actual. Que iniciamos una serie de campañas en el año 2016 hasta el 2018, con actividades puntuales y de urgencia, y a partir del año 2019 enmarcado dentro de un proyecto general de investigación que coordina Isabel Fernández, la catedrática de Arqueología, que dirijo yo junto con mis compañeros Manuel Moreno y Pablo Riz, fundamentalmente, junto con algunos otros técnicos que tengo aquí presentes, pero que no voy a mencionar, porque son muchos, y a las cuales estoy absolutamente agradecido, porque todo este trabajo, pues, obviamente, solamente puede salir gracias a que ellos comparten conmigo muchas horas de trabajo. Bien, con todo esto, lo que tenemos hoy día claro, ahora vamos a pasar a ver un poco cuáles son los espacios de la Villa Romana, cómo se articula un poco la Villa Romana de Salar y por qué es tan llamativa desde el punto de vista, sobre todo, estético. Tenemos esta secuencia cronológica, la que hemos ido en estos años investigando y excavando. Y como ven, podemos hablar de unos 1500 años, 1400 años de secuencia histórica por ahora, lo que conocemos, sin haber agotado todavía la secuencia arqueológica completa. Cada año vamos avanzando un poquito más y nos mete un siglo más de secuencia. Con una ocupación prerromana que hemos identificado desde época protoibérica, con una serie de estructuras en un pequeño sondeo que realizamos en el año 2016, que continúa durante todo el periodo ibérico, ibérico pleno, ibérico final, con una fundación de la villa en torno a las 2 primeras décadas del siglo I después de Cristo, pero que continúa hasta principios del siglo IV, cuando se produce la gran monumentalización de la villa. Y tenemos una villa probablemente de carácter mucho más humilde, un carácter agrícola, fundamentalmente, como les digo, de producción agrícola, pero que a partir de inicios del siglo IV, y en un fenómeno que es habitual en las villas de Hispania, bueno, en otros lugares del Mediterráneo también, pero estamos centrados en Hispania, bueno, pues se produce esta gran monumentalización de la villa, de esa villa del siglo I. Con lo cual, el aspecto que estamos viendo actualmente de la Villa Romana de Salar, fundamentalmente es el del siglo IV, de esa primera mitad del siglo IV, con algunos elementos que veremos a continuación de las fases finales de reocupación del yacimiento. A partir de la segunda mitad, durante la segunda mitad del siglo V, hay como un abandono de una parte de la villa. Tened en cuenta que llevamos excavado tenemos una ventanita abierta a la historia en una villa que, como digo, tiene unas dimensiones que ahora mismo son difícilmente calibrables. No tenemos, cuando alguna vez hayan visto en alguna publicación, que eso te fuerzan los periodistas, un 10%, un 12%, un 15%, no, es que no podemos ni siquiera calibrar ahora mismo la cantidad de espacio que tenemos excavado, porque cada año vemos que es más grande el yacimiento, que es más espectacular, que su monumentalización excede lo que en principio teníamos pensado, y que las dimensiones del yacimiento, por los restos que van apareciendo en el entorno, cada vez hacen que sea mayor, ¿no? Con lo cual es difícil identificar exactamente qué es lo que está ocurriendo. Simplemente con estas excavaciones que llevamos a cabo estos poquitos años, como ven, del 2016 fundamentalmente hasta ahora, podemos dar algunas pinceladas de esa historia que seguramente sea mucho más compleja de lo que aquí estamos viendo. Por tanto, sabemos que hay un abandono de ciertos espacios de la villa, fundamentalmente de la zona nobiliaria, en torno a la segunda mitad del siglo V, con una reocupación posterior, que ya veremos, de determinados espacios abandonados por su propietario, pero con la continuación de una importante actividad constructiva en otros sectores de la villa. Este sector C, que hemos podido ir en esta zona C, que la llamamos, que hemos ido excavando entre el año 2021 y 2022, lo que estamos viendo es que hay una actividad constructiva
enorme a partir de la segunda mitad del siglo V, se construye un nuevo edificio monumental, que ahora veremos a continuación, que está reaprovechando incluso materiales que proceden de esa primera vivienda nobiliaria, ¿no? Así que cuando está abandonada esa villa y está en proceso de desmantelamiento, con una reocupación de espacios por parte de las propias familias campesinas que trabajaban para el Dominus de Salar, se está construyendo al mismo tiempo, y como les digo, aprovechando parte de ese material, otro gran edificio monumental que todavía no sabemos qué nombre ponerle y que veremos a continuación. Como les digo, ese abandono de los propietarios, ese abandono parcial que se producía en la segunda mitad del siglo V, será final en la casa nobiliaria, en el sector de la pars urbana, en la vivienda del propietario que os decía anteriormente, durante la primera mitad del siglo VI, con un colapso y abandono del otro espacio, de ese otro gran edificio que se estaba construyendo a mediados del siglo V, ya durante la segunda mitad del siglo VI, probablemente a finales. Es decir, que en torno a la segunda mitad del siglo VI, principios del VII, se abandona por completo la villa, y ya lo que se produce son, incluso sobre los limos que están colmatando la villa romana, que están cubriendo todas las estructuras, se producen algunas ocupaciones muy puntuales, que están bien fechadas en la primera mitad del siglo VII, en los primeros décadas del siglo VII, con ocupaciones que probablemente sean esporádicas, ni siquiera sean estables en el tiempo, pero que nos llevan, como les digo, a esta etapa ya casi tan tardía, cuando ya el resto de villas romanas están absolutamente desaparecidas, ¿no? Bueno, pues aquí en la zona de Salar, en la zona de las huertas, en este lugar, en la revuelta de Enciso, como se conoce en el pueblo, continúa esa ocupación. Ya les digo, quizá ya de un modo esporádico, pero continúa la producción agrícola de todo ese terreno. Recordad lo que decía anteriormente, las villas romanas son unidades de explotación agropecuaria, y el sentido fundamental que tienen es dedicarse a la transformación de los productos agrícolas que explotan en su terreno. Bueno, pues en una fosa que hemos podido excavar de estas fechas, de primera mitad del siglo VII, han aparecido como 23 producciones diferentes agrícolas, entre leguminosas, cereales, frutales, que se seguían produciendo en el siglo VII en la villa romana de Salar, lo cual es un dato muy interesante porque nos permite pues hablar de estas cuestiones relacionadas con las comunidades ya casi de autogestión, de autoconsumo, que se están realizando en este momento, donde ya no hay producción hacia el mercado y todo se está dedicando al interior, y por tanto necesitan producir muy variado, porque no pueden acudir a ningún mercado donde obtener esos productos, y los tienen que realizar ellos mismos. Este es el aspecto que tenía la excavación en el año 2013, cuando interviene entre 2011 y 2013, cuando finaliza las intervenciones que realiza Diputación de Granada, con una cubierta A, esa que hemos visto fundamentalmente con la cabecera, la cubierta curva, y en donde fundamentalmente lo que se veía era parte de un patio central, ahora lo veremos un poquito mejor a continuación, con una serie de pasillos perimetrales que van dando acceso a toda una serie de estancias, de las cuales la más importante era este gran triclinio, que fue, por otro lado, desgraciadamente, el más afectado por los movimientos de tierra de la maquinaria, y lo veremos a continuación. Cuando llegamos en el año 2016, nosotros lo que hicimos fueron una serie de pequeños sondeos, estimativos, para ver un poquito qué información teníamos sobre el yacimiento, con otro pequeñito sondeo en esta zona de aquí, pero ya se veía bastante bien cómo el desarrollo de la villa era en este sentido. El problema es que teníamos una cubierta aquí encima que apoyaba en este perfil y que no impedía continuar la excavación en este sentido, puesto que se caía la cubierta. Había que sustituir esa cubierta en un futuro, hay un proyecto para conseguir eso. Por tanto, en el año 2017 tuvimos que salirnos fuera, dejar aquí un gran testigo, que es el que se ve actualmente, y lo que tenemos es una zona A y lo que le llamamos la zona B, también cubierta. Y entre el año 2017 y 2020 estuvimos excavando todo este sector suroccidental de la villa, donde ya pudimos empezar a definir bien todo el tamaño que tiene ese peristilo. Por tanto, se trata de una villa de las que se conocen como villa de peristilo, que se articula en torno a un gran patio central, en este caso cuadrangular, con toda una serie de pasillos perimetrales que van dando acceso a toda una serie de estancias que veremos a continuación. En el año 2018 continuamos esa ampliación, en el 2019 y seguimos ampliando, y en el 2020 finalizamos con este espacio. Ahora mismo este es el aspecto que presenta la villa,
en esa zona que comentaba, en esos espacios A y B, con ese gran testigo central que nos impide por ahora trabajar, que algún día, cuando tengamos la sustitución de esas cubiertas, tenemos un proyecto entre manos para poder conseguir unir estos dos espacios con una gran cubierta de tipo modular que pueda ir creciendo conforme las necesidades del propio yacimiento. Pero ya sí que tenemos bastante claro cómo funciona ese gran espacio central. Es un jardín, un viridarium que se llama, que no es transitable, que simplemente es contemplativo, que se contempla desde esta pequeña estancia, que es una exedra que no solo permite ver el interior de ese gran jardín, sino también hacia atrás, y ahora lo veremos a continuación, el gran espacio de representación de la villa, que es el triclinio, ese comedor donde el dominus realiza sus recepciones a sus familiares y a sus clientes más cercanos, con ese espacio monumental detrás, que ahora también veremos una restitución que realizamos en ese trabajo de reconstrucción 3D que os comentaba anteriormente, que permite hacerse una idea de bueno, pues esa casi fondo teatral que el Dominus de Salar organizó y proyectó con el arquitecto para la villa. Vamos a ir viendo cada uno de estos espacios para que vayamos entendiendo cómo funciona. Siempre os voy a poner arriba un pequeño croquis para que veáis de dónde estamos hablando en cada momento, y vamos a empezar por el ninfeo, ¿no? El ninfeo es una especie de fuente monumental que en este caso, bueno, este era el aspecto que tenía en el año 2013, cuando acaba la intervención, cuando llegamos nosotros, y nosotros lo que hicimos fue hacer un pequeño sondeo, aprovechando lo máximo posible hasta donde estaba ya el zuncho de hormigón de la cubierta, ya no podíamos continuar más, para intentar resolver cuestiones referentes a cómo llegaba el agua a la villa, de los cuales, bueno, tenemos algunas ideas en las que no vamos a entrar aquí ahora, o quizá en el turno de preguntas si es necesario, pero donde lo que tenemos son una serie de estructuras laterales, aquí ha desaparecido, pero una serie de muros que permitían realizar una cubierta curva, imitando una especie de cueva, donde viven, ¿quiénes? Donde viven las ninfas, por eso es un ninfeo, ¿no? Estas dos esculturas aparecieron en el interior de este estanque, probablemente decorando ese programa decorativo, escultórico, perdón, decoraba todo este espacio. Y por eso lo que teníamos aquí era una gran cueva que recrea la cueva natural donde viven las ninfas, ¿no? Estas divinidades menores del panteón romano que están relacionadas siempre con espacios acuáticos, de agua dulces generalmente, y que presentan además toda una serie de orificios. En este caso no se ve, pero tiene un tubo de plomo justamente por detrás, y el que estaría apoyando este brazo que está perdido sobre algún tipo de jarrón, delfín, por algunos paralelos que se conocen, que también sería una especie de fuente, de tal modo que tendríamos un aspecto similar a este. Desgraciadamente no se ve muy bien por la imagen, tendrán que imaginárselo un poco, pero es una gran cueva, imitando, como les digo, de manera artificial esa cueva natural, esa gruta natural donde viven las ninfas, como mínimo con dos ninfas que son fuentes surtidores, que también estarían echando agua. Es probable que existiese una tercera figura por paralelos que conocemos, y a partir de algunos hallazgos que pudimos documentar ese mismo año, de restos de otra escultura que debió formar parte de este conjunto de un triple conjunto escultórico, y con esa gran cascada, cayendo el agua por medio, imitando, bueno, pues aspecto agreste, casi romántico, de rocalla romántica que tendría esta cueva. Después tenemos justamente ese gran estanque que abarca y que abraza por tres de sus lados al triclinio, bueno, simplemente un estanque con toda una serie de materiales impermeables que permiten que el agua no se filtre y que vaya circulando en torno a él y saliendo a través por desborde, a través de este pequeño canal que evacúa el agua y la lleva, bueno, probablemente hacia otro lugar que desconocemos ahora mismo, porque aquí tenemos ya uno de los testigos del sondeo, no sabemos hacia dónde, pero que reaprovecha ese agua. Lo que hemos visto en la Villa Romana de Salar son dos cuestiones muy importantes. Por un lado, la importancia de todas las cuestiones referentes con el mundo acuático, ya veremos también que hay algunos mosaicos relacionados con este aspecto, y por otro lado, el continuo reciclaje y reaprovechamiento del agua, ¿no? Una cuestión de sostenibilidad que ya los romanos parecía que tenían clara. Incluso hemos podido identificar parte del sistema de limpieza de ese estanque, que una vez que en la zona del ninfeo se cerraba con una pequeña compuerta la caída de agua por la cascada,
permitía limpiar este estanque, que como ven están al exterior. Ahora veremos en una restitución del triclinio cómo funcionaba. Está al exterior, se ensuciaría con mucha facilidad, había que limpiarlo y se utilizaba este sistema con ese pequeño desagüe por aquí para poder limpiar, evacuar el agua en la misma dirección que sale cuando desborda, y una vez que está limpio el estanque se vuelve a poner su taponcito de mortero, que es lo que tenía inicialmente, se vuelve a abrir la compuerta y vuelve otra vez a circular el agua y a ir saliendo por desborde, como les decía, por esta zona de arriba. Todo este espacio está muy afectado por ese trabajo de maquinaria para la estación depuradora, y ahora veremos el resultado de eso, con lo cual estas cuestiones son difíciles de imaginar y tienen que hacerme caso. Este es el aspecto que tenía originalmente, el que tiene actualmente el mosaico del triclinio, ¿no?, de ese gran salón social que les comentaba, con las huellas evidentes del trabajo de la máquina, que fue muy eficiente en su tarea y que destrozó en gran medida ese mosaico. La suerte es que se trata de un mosaico geométrico, simétrico, y por tanto se ha podido hacer una restitución que hicieron los profesores Benavides y Esquivel de cómo sería ese mosaico originalmente, del cual lo único que desconocemos es el emblema central, que probablemente tuviese alguna cara o algún elemento mitológico, no lo sabemos muy bien, que se restituyó de esta manera por no dejarlo en vacío, pero que realmente es lo único que desconocemos de este lugar. Ya pueden ir observando algunas cuestiones que son un poco, bueno, ahora lo veremos quizás mejor en otra fotografía más a continuación. Alguna vista, por ejemplo, de esa vida que tiene la villa romana. La villa romana, como les he dicho, no está estancada en el siglo IV, tiene todo un proceso de uso, de reuso, de reocupación, de compartimentación de espacios a partir de ese abandono de los propietarios que comentaba en el siglo V y ese reaprovechamiento de determinados espacios por las comunidades campesinas, por los propios campesinos que probablemente trabajaban para el dominio en ese momento y que ahora tienen unas necesidades mucho más precarias, mucho más humildes, y en este caso pues comienzan a reaprovechar muchos de los materiales de la villa, comienza el gran expolio de la villa en ese momento, y van instalando en esa compartimentación y reutilización de espacios que ahora ya para ellos no tienen ninguna funcionalidad lúdica, como tenía anteriormente, pues colocan, por ejemplo, un hogar realizado con ladrillos, van taladrando y haciendo agujeros para colocar postes y colocar pues una serie de instalaciones asociadas con ese espacio de cocina, y probablemente pues sería donde, con todos estos apoyos que ven aquí también, con material reutilizado, pues ya unas necesidades diferentes a las que tenían antiguamente, pero que también nos hablan son igualmente interesantes que los propios mosaicos, ¿no? Nos hablan del desarrollo y de la vida que tienen este tipo de edificios, esa reocupación constante que van sufriendo a lo largo del tiempo. Algunos elementos de cómo será este mosaico, algunos elementos incluso de la decoración de Opus Sextile que decoró el entorno de esa habitación. Los Opus Sextile ya saben que son como una especie de mosaicos, pero que se colocan en las paredes con piezas recortadas de mármol, también con composiciones figuradas, con composiciones vegetales, etcétera, y que bueno, aparecieron a cientos en el interior de este triclinio, en el abandono final del mismo por que eso no lo he comentado anteriormente, pero fue un gran incendio en torno a la primera mitad del sexto, que es el que hace que se abandone esa parte de la villa, como les decía, ¿no? Esa vivienda del propietario ya es absolutamente abandonada en torno a la primera mitad del sexto, después de un gran incendio. Este sería el aspecto que imaginamos de cómo sería la villa, el triclinio, con el fondo, aquella gran cueva que comentaba, esa fuente ninfeo que ya les comentaba, y con toda una serie de pilares que permitían ver los jardines del exterior y permitían ver el estanque que iba por fuera, ¿no? Trayendo un poco de esa manera también la naturaleza al interior de la propia villa. Los pasillos oriental y meridional. El pasillo meridional está parcialmente excavado, justamente por aquí va el testigo, el que les comentaba, va el perfil del sondeo de la zona A, con el pasillo meridional, el cual va adaptándose al terreno, con una serie de escalones que van bajando. Lógicamente estamos al final de una ladera, por tanto la villa va adaptándose también, tuvo que realizarse una gran labor también de adaptación del terreno para colocar la villa de Salar. Por tanto tenemos aquí uno de los pasillos, el pasillo meridional, y el más interesante, uno de los más interesantes, el pasillo oriental, que tiene esa gran escena mitológica de un tiasón marino, probablemente de un cortejo marino, que estaba formado por 7 figuras principales,
similares a la que tenemos aquí, a la que se ha conservado mejor. Ahora pasaré otra imagen mejor, la de la Nereida, con 7 figuras principales, acompañadas de toda una serie de elementos marinos y de otro tipo, y también muy interesante, con toda una serie de parches que se realizan en la primera mitad del siglo V, cuando todavía los propietarios viven en la villa, y que están modificando un poco el aspecto, no están reproduciendo el esquema compositivo original del siglo IV, un esquema mitológico, pero mantienen el ambiente marino con toda una serie de peces, ¿no? Ya explicaremos un poco por qué puede ser esto. Aquí no se ve muy bien, pero hay toda una serie también de adaptaciones, de compartimentaciones, de agujeros realizados en el propio mosaico para readaptar esos espacios en época tardía, que ya les comentaba. Incluso aquí en el fondo hay otro pequeño hogar de estos de ladrillo, así que, como les decía, esta es una zona muy afectada, ven que tiene muchas lagunas, porque tuvo una utilización posterior y muy intensa hasta esa primera mitad del siglo VI, que, como les decía, al final termina con la villa, con ese gran incendio. Con toda una serie de elementos decorativos relacionados ya no solo con los mosaicos, sino también con las pinturas murales que decoraban todos estos espacios de la villa. Bueno, la imagen icónica de la villa, que es la Nereida, la que se ha conservado en mejor estado, montada sobre un monstruo marino, sobre un quezo, en una tipología, en una iconografía muy típica del mundo romano, y acompañada, como les decía, con toda una serie de elementos marinos y otros que, bueno, pues no sabemos muy bien cómo funcionan. Desgraciadamente el estado de conservación, que no es el más idóneo de esta zona, por lo que decía, no solo por la actuación de la maquinaria, sino también por esa fase de final de reutilización de este espacio tan intenso, que hizo que se haya destruido en gran parte el mosaico, nos falten piezas para poder interpretar adecuadamente el mismo. Y entonces hay elementos como el de la tigresa jugando con esa pelota que son difícilmente encajables en ese cortejo marino que comentábamos anteriormente, pero que debe de tener una explicación que ahora mismo pues, es difícil de ofrecer. Con la pequeña exedra que comentaba anteriormente, justamente en ese eje central de la villa, que permite ver hacia atrás todo el espacio del triclinio y del ninfeo, y hacia el interior el jardín viridarium. Ven que va haciendo como una especie de giro, desde aquí se ve bien, de estas fotos cenitales, está justamente ya, como les digo, también en el perfil, nos impide poder dar mayor información, pero sí que ya nos va dando esta forma curva y nos permite hipotetizar con esa especie de exedra, de mirador, hacia el interior del jardín. Y obviamente ese mirador está, y esa zona tan señalada, como les decía, que forma parte del eje central de la villa, pues está monumentalizada con unas columnas de mayor porte, que permiten también dar cuenta de esa monumentalidad y de esa singularidad que tiene este espacio, y que en la restitución que pensamos podría funcionar más o menos así, con este pequeño mirador que permitía ver el interior del jardín, que como les digo no es transitable. Muy probablemente, bueno, pues la Venus que nos salió en el año 2018 y que está actualmente en restauración y de la que hablaremos al final de la charla, pues pudo estar aquí, pudo estar en el centro, muy probablemente también pudo estar en el centro, en algún tipo de fuente monumental que existiese. Lógicamente, hasta que no excavemos esta parte central, pues no vamos a saber muy bien cómo funciona realmente, pero bueno, esto es una hipótesis, una propuesta de cómo sería este espacio interno, este espacio de jardín, con el mirador, que como les decía, permite ver el jardín y la parte de atrás del triclinio, ¿no? Ese eje visual principal de la villa. En el año 2016, 2017 y 2019 pudimos excavar esta estancia, que fue muy interesante, la llamada estancia de Bóveda, complejo estructural 3, porque aparte de que es el que nos permitió definir cómo el abandono de esta zona de la villa, de esta casa nobiliaria del propietario, se produce en torno a la primera mitad del siglo VI, con un potente incendio que colapsa toda la estructura, que aparece justamente, como ven aquí, con todo el tejado completamente caído, sobre un pequeño nivel de uso, con una cantidad de cerámica que nos permitió fechar muy precisamente este momento. Aparecieron toda una serie de elementos, que son los tubifictili del que hablaba anteriormente Manuel, que es una técnica constructiva muy exclusiva del norte de África, ¿no? Procede del norte de África y aquí aparecen muy contados casos. En total, en la península ibérica solamente hay 4 casos documentados, ahora hay un quinto
conocido en Portugal, pero lo que es en España, en territorio patrio, tenemos 4 casos, y de esos 4 casos solamente uno está fuera de Granada. Así que 3 de esos casos están en la propia Vega de Granada y son en la Villa de las Gavias, en la Villa de los Vergeles y en Granada, en Salar. Luego parece que hay, y además fechado en la misma época, en la primera mitad del siglo IV, es decir, parece que hay un equipo de artesanos, de arquitectos, que llegan del norte de África, de musivarios, es decir, toda gente, era un equipo grande, que no sabemos si los trae el Dominus de Salar o no, pero está claro que son el arquitecto de moda en la Vega de Granada en este momento y en cualquier villa en la que se está construyendo o se está monumentalizando, como es el caso de las que le comentaba, es este arquitecto el que está instalando esta construcción, este tipo de construcción, que ahora veremos un poquito más detalladamente, y que, como les digo, es muy exclusiva del norte de África. Por tanto, sabemos que es muy probable que vengan del norte de África, incluso los mosaicos son de inspiración norteafricana. Luego parece claro que podemos proponer sin mucho problema que lo que tenemos aquí son unos arquitectos que proceden de esta zona y que están realizando esta obra. ¿Qué es lo más interesante? Bueno, por un lado que hemos encontrado la clave de la bóveda. Eso hasta ahora no se había documentado nunca en el mundo romano. De todos los casos que conocemos, no solo en la península ibérica, sino fuera de ella, en las villas de relumbrón que puedan pensar, nunca se había identificado la clave de la bóveda a partir de la cual salen todos estos nervios de tubos que van engarzados unos con otros, con una especie de mortero, y que permite hacer cubiertas curvas, no de una luz muy grande, no para estancias muy grandes, pero sí para estas que tenemos aquí sin ningún problema. Es un método muy barato, muy económico, porque se puede hacer en el mismo yacimiento. Estos tubos se pueden elaborar en los hornos de material de construcción que a buen seguro existían en nuestra villa, igual que existen en el resto, y que de una manera en la que le aligeran mucho el peso, no tienes que hacer grandes forjados de hormigón para construir este tipo de cubiertas. Se ve muy bien cómo van saliendo todos esos nervios. Pudimos ir excavándolo en un proceso muy delicado y muy preciso. Se ve muy bien la clave de la bóveda y que permitía tener una imagen parecida a esta, que hemos restituido también para que se vea más claro cómo sería esta cubierta. La funcionalidad de esta estancia, bueno, la desconocemos, no sabemos muy bien. Obviamente estas estancias con cubiertas curvas suelen ser estancias importantes de representación, pero no sabemos muy bien qué función tuvo porque está parcialmente excavada también. Justamente aquí ya lo que tenemos es el perfil y hay parte de esa estancia, ven aquí, que nos falta por excavar. Igual la continuación de la excavación en este espacio nos dirá un poquito más acerca de su funcionalidad. Lo que sí vimos es que había sido, como le he comentado antes, intensamente ocupada en esa fase final de la villa por esas familias campesinas. De hecho, incluso hay un gran agujero de un poste que debió estar soportando ya un techo que en esta fecha estaría ya regulero nada más. Y por tanto también el mosaico, no sé si desde ahí lo ven, pero hay como unos restos pequeñitos de mosaico aquí, sobre todo en los laterales, se conservan los laterales, que debió ocupar todo el espacio, lógicamente, pero en ese proceso de reocupación y de reuso y tal, pues se fue perdiendo. Para nosotros fue casi una bendición porque sabíamos que existían materiales del siglo I, sabíamos que aparecían y no podíamos encajarlos con ninguna estructura ni con nada previo. ¿Por qué? Pues porque no podemos excavar en estancias que continuamente aparecen con mosaicos. Esta zona fue muy interesante porque desgraciadamente, al haber perdido el mosaico, pues hicimos del vicio una virtud y pudimos establecer un pequeño sondeo en este espacio con la idea de intentar descubrir si existían estructuras de época previa que nos permitiesen interpretar, por lo menos afianzar esa idea que teníamos de que la villa tenía un origen muy anterior. Y efectivamente en el sondeo que realizamos en el año 2019 o 2019 o 2020, ya no recuerdo, 2020, ¿no? 2020, bueno, pues lo que pudimos identificar fueron las cimentaciones de la villa del siglo I. Bueno, todos los materiales que iban asociados a estas cimentaciones nos llevaban a estas fechas que les comentamos, pero además se veía perfectamente cómo se había producido, por lo menos en este sector de la villa, un arrasamiento completo de la estructura, incluso por debajo de cimentación, para colocar esa nueva villa, esa monumentalización y remodelación que comentaba del siglo IV. En el que además no tenía mucho sentido este tipo de cimentaciones, porque se podía argumentar, bueno, ¿y por qué sabéis que no son villas
cimentaciones de la propia villa del siglo IV. Aparte de por los materiales asociados a los niveles que estaban en la fosa de fundación de este espacio, es porque, si se dan cuenta, aquí no hay estructura ninguna por encima. En la fotografía de antes verán que aquí no tenemos estructuras ninguna, las estructuras van por aquí. Luego no tiene mucho sentido que se haga una cimentación de esta potencia para no colocar nada encima. Era porque efectivamente se trataban de las cimentaciones de la villa anterior y que aprovechan en algunos puntos para, sobre todo en aquellos que reciben los pesos más importantes de la techumbre, el recorte ese tan potente que existía, como les decía, por debajo de la cimentación, se queda un poquito más alto justamente en los espacios donde van a cimentar la nueva obra. Luego, para nosotros, desde el punto de vista histórico, fue muy interesante, pues nos permitió concretar y ya de manera estructural que efectivamente existía una villa previa que se asociaba a todos esos materiales del primero al cuarto y que es la que, por lo menos parcialmente en lo que conocemos hasta ahora, fue desmantelada para colocar la nueva vivienda del Dominus en el siglo IV. Bueno, esto es simplemente un detallito de una pequeña zona donde, ya pegando con el propio perfil que les comentaba, bueno, pudimos comprobar que hay una estancia simétrica a esta, que también tiene un gran mosaico, que estamos deseosos de poder ampliar por esa zona, porque la cenefa tan grande que tiene nos está hablando de un espacio muy de dimensiones grandes, probablemente también cubierto, porque apareció algún túbuli cubierto con esas cubiertas curvas, con esos tejados curvos, y que también, por algunos elementos que aparecían ya justo debajo del perfil, nos permite hipotetizar que se trata de un mosaico figurado. Entre los años, como les dije, entre los años 2017 y 2020 tuvimos ocasión de irnos fuera del espacio excavado anteriormente, de este del que nos hacemos nosotros plenamente responsables, para excavar esa zona suroccidental de la villa. Una parte del cierre por el lado occidental de ese gran patio central, el gran pasillo occidental que nos dio este fantástico mosaico de cacería, sin parangón en toda la península ibérica, y bueno, toda una serie de estancias que se van abriendo hacia ese pasillo que permiten la circulación en torno a él, que ahora iremos viendo. Esta es esa zona suroccidental que hemos podido estar excavando entre los años 2017 y 2020, como les comentaba. Aquí se ve mucho mejor todas estas pequeños umbrales que permiten el acceso a toda una serie de salas que son de difícil interpretación, puesto que tenemos aquí nuevamente este perfil que nos impide dar mayor información. Bueno, probable que sean cubículos, que sean pequeñas habitaciones, ya veremos en su momento cuál. Veremos el gran vestíbulo de entrada a la villa, o lo que consideramos que puede ser el gran vestíbulo de entrada a la villa, con esas triple vano, por tanto ya mucho más monumental, con estas columnas de fuste único que hasta ahora se pensaban que eran de mármol local, pero que ahora hemos podido identificar que se trata de un tipo de mármol rojizo que es muy probable que venga o bien de la zona de la Puglia en Italia o incluso de la zona de Turquía. Se están haciendo ahora mismo toda una serie de análisis para determinar exactamente la procedencia de este tipo de columnas, que tienen unos fósiles muy característicos y que sabemos que no son de esta zona, de esta comarca. Y que lógicamente son de importación porque están en un lugar muy simbólico. Como les decía, el eje central de la villa, justamente el gran vestíbulo, está simétrico y contrapuesto al gran triclinio, y por tanto en esa zona tan simbólica también tendremos una de las representaciones iconográficas de ese gran mosaico más singulares que veremos a continuación. Bueno, uno de los ámbitos es el cubículo, con un mosaico geométrico muy interesante, pero que desgraciadamente le echamos poca cuenta cuando tenemos los otros figurados, pero que son también muy interesantes, forman parte de la plástica y la iconografía típica del mundo romano y que muy probablemente se trate de espacios de habitación, con todos los umbrales, perfectamente con los lugares donde se colocan los goznes de la puerta, se interpreta prácticamente solo y no necesita mucho más ayuda, con toda una serie de, además muy interesante todo el estudio, en lo que no voy a entrar, pero de las técnicas constructivas, con toda una serie de diferencias entre muros de sillares en zonas mucho más representativas, pequeños muros con zócalos de mampostería y con alzados de tapia, que parece que es una cosa islámica. Bueno, pues los alzados de tapial ya existían en el mundo romano, los tenemos aquí perfectamente constatados, incluso tenemos algunos elementos que los hemos dejado a la vista, bueno, algunos detalles de ese mosaico.
pero en esta zona, por ejemplo, en este muro, lo tenemos dejado un testigo para que se vea perfectamente cómo eran estos alzados de tapia, que después por fuera, igual que hacen en épocas islámicas, se engañan con, en este caso, enlucidos y con pinturas murales que también hemos ido recuperando en la propia excavación, ¿no? Bueno, este también es súper interesante, pero muy parcialmente excavado, es difícil darle una interpretación, pero con toda una serie de elementos típicos de la iconografía romana, como las peltas, los símbolos solares, las peltas afrontadas, como les decía, los dameros, el nudo de Salomón, bueno, además muy habitual incluso en otros mosaicos de nuestro entorno, ¿no?, de la Vega de Granada. Y algunos detalles, no sé qué ha pasado con esa foto. Con una cenefa también muy interesante, con un montón de fragmentos de mármol de diferentes procedencias, de diferentes colores, que están también en proceso de estudio. Bueno, todo esto tiene, como les decía, la parte de excavación es la más divertida, la más rápida, pero después hay todo un proceso de estudio de materiales que es muy arduo y muy trabajoso, que nos ocupa el resto del año. Y bueno, nos centramos ya un poquito rápidamente en el pasillo occidental, ¿no?, en el que aparecieron una escena de cacería que, como les decía, no tiene parangón en toda la península ibérica. Así, para ir a ver una cosa parecida a esta, se tiene que ir ya uno fuera de la península, al norte de África, a la zona incluso de Siria, o a Sicilia, a la villa romana del Casale, que muchos conocerán, y que nos satisface mucho, que es la mejor villa romana de todo el imperio, de las conocidas por ahora, en cuanto a calidad arquitectónica, decorativa, etcétera, y nos satisface mucho siempre contar, y nos gusta contarlo, que desde los propios investigadores de la Villa del Casale siempre nos dicen que cuando ven los mosaicos de Salar les parece la Piccola Casale, ¿no?, les parece la pequeña Casale, porque realmente para ver una cosa parecida a esto es algo muy excepcional, ¿no? Esta cantidad de metros cuadrados de mosaico de cacería también conservado con este tipo de detalles, y que además está inacabado porque todavía por ahí continúan, no sabemos cuántos metros más ni qué tipo de animales nos vamos a encontrar, pues la verdad es que es una joya, es una cosa única, como les digo, en toda la península. Con algunos detalles de los que vamos a ir viendo poco a poco, que aparecen en ese mosaico, bueno, pues empezando por algunos elementos que ya nos llevan a esa referencia que les decía, no solo de mosaicos de inspiración norteafricana, muy típicos de las villas del norte de África, sino de este momento en el que hay una recuperación del arte helenístico, de todo el mundo helenístico, y en el que estas grandes escenas de cacería tan típicas del ocio, de la actividad primordial del aristócrata, ¿no?, del otium del aristócrata, que era la cacería, pues están inspiradas en imágenes que nos llevan hasta el siglo IV a.C., ¿no?, y en este caso nos llevan hasta las pinturas de la probable mausoleo, del probable tumba de Filipo II el Grande, el rey de Macedonia, que tiene en su mausoleo estas pinturas. Aquí viene un poco la restitución, y que si se dan cuenta son exactamente las mismas escenas. Es más, cuando excavamos este espacio en el año 2018, fue mucha gente la que nos dijo, ¿no habéis dado cuenta que se parece un montón al Alejandro Magno de la batalla de Issos? Es verdad, pero es porque al final no deja de ser una iconografía que está inspirada en este mundo helenístico, y por eso tenemos este parecido tan grande entre nuestro caballero, incluso en la posición del propio caballo, del propio jinete. En este caso veis aquí Alejandro Magno, pues teníamos a nuestro Alejandro Magno propio. De hecho, en un principio incluso pensamos que podría ser el Dominus de Salar, ¿no? Después nos dimos cuenta que no, que es uno más probablemente de los acompañantes, de los clientes, incluso de los familiares, no lo sabemos, del propio Dominus, pero que están participando en esa cacería. Con algunos detalles para que vean también la finura del trabajo, y en este caso, bueno, todos los detalles referentes a la indumentaria, a la propia piel de leopardo que tienen puesta sobre el caballo, la posición, ¿no?, con la capa al viento, etcétera, y los detalles del jabalí que está jadeando en ese momento en el que está perdiendo la vida. Me parece que es precioso. O esta escena, que fue la primera que encontramos en el año 2017, que era súper interesante, porque ven cómo el leopardo ha caído sobre el caballo que está con las patas abiertas, y en su momento debía estar cogiéndole por el cuello al jinete o por la cabeza. Fijar la sangre que emana de la herida del jinete, pero que desgraciadamente en una pequeña reforma que se hace en el primera mitad del siglo V, no se reproduce la escena y se coloca esta especie de esquematización vegetal, ¿no?
Bueno, en un principio no sabíamos si era algo de la falta de pericia de ese taller que ya a principios del siglo IV, ya no es a principios del siglo V, ya no es el taller original del siglo IV que había hecho estos mosaicos, pues ya a lo mejor no tenía tanta pericia, era un taller más local y bueno, pues no se había atrevido a reproducir la escena y habían hecho pues, esta marranailla, como le decíamos nosotros, ¿no? Esta especie de esquematización ahí feilla, que a buen seguro tiene un simbolismo, seguro que lo tiene, pero que ahora mismo desconocemos, ¿no? Pues no tenemos paralelos que nos puedan identificar lo que es. Sabemos que es un elemento fitomorfo, un elemento relacionado probablemente con un árbol, y ahora lo veremos, pero no sabemos, seguro que tiene una interpretación, pero no la conocemos. La continuación de la excavación, al año siguiente, nos permitió ver que el otro leopardo que acompaña esta escena es todo en sí una reforma de esa primera mitad del siglo V, ¿no? Todos estos arbolitos que acompañan la escena son la reproducción en miniatura de los árboles originales del siglo IV, no sé si lo han visto antes en la imagen, pero ahora veremos algunos, de tamaño natural, entre comillas, que ocupan todo el espacio del mosaico, y en este caso son como miniaturizaciones de esos árboles, ¿no? Tienen el mismo tipo de tronco y todo, ¿no? Y están como dando un poco ese paisaje en el que se inserta la escena, en este caso del leopardo atacando a un herbívoro que ya se mete por debajo del perfil, de los cuales se ven aquí unas patitas y que ya se mete en el interior, no podemos identificar, ya queremos continuar dentro de unos años, cuando el alcalde nos diga, continuaremos por este espacio. El caso es que, como ven, todo es una imagen, me tienen que creer, que está hecha en la primera mitad del siglo V. Luego reproducen la cara del leopardo. Tienen habilidad suficiente como para haberlo hecho en el otro. Entonces, si no lo hacen en el otro es porque ha habido una intención clara de no reproducir esa escena y sustituirla por otra que, como les digo, ahora no sabemos muy bien cómo interpretar. Pero aparecen también toda una serie de cuestiones muy interesantes en esos arbolitos, y es que casi todos van acabados en pequeñas cruces. Pequeñas cruces, aquí tienen cruces también. Y incluso entre árbol y árbol aparecen estas cruces también. Hay una profusión de cruces en este espacio. ¿Han aparecido cruces en los mosaicos de la Villa Romana alguna vez? ¿En todo el siglo IV? No, nunca, ni uno. Y ahora aparecen de manera además profusa, como les digo. Luego parece que hay un intento de cristianización de este espacio, que le daría sentido a los que le comentaba anteriormente, a esta escena, porque es muy cruenta para el gusto cristiano, que entonces no la reproducen, porque además les recuerda a la damnatio bestia, a la condena de los primeros mártires cristianos, precisamente a morir en el circo mediante garras y fauces de este tipo de animales. Luego es muy probable que con otros elementos que estamos ya también valorando, que aparecen en otros mosaicos, pero que ahora mismo no podemos todavía, hasta que no lo tengamos claro, no lo podemos decir, empezamos a ver que en torno a la primera mitad del siglo V hay toda una serie de reformas en los mosaicos que van encaminadas a cristianizar de alguna manera, quizá ya todavía cristiana, es decir, de una manera un poco oculta, que no quede muy claro, pero que están cristianizando estos espacios y que están eliminando escenas mitológicas, escenas que son muy cruentas, por este tipo de escenas, entre comillas, más amables, ¿no? Por esa escena, en este caso que les comentaba anteriormente, fitomorfa, que desconocemos. Paralelos para todas estas escenas que tenemos, hay muchos pequeños paralelos, lógicamente, ¿no? Nadie tiene, como les decía, esta cantidad de elementos figurados en un mosaico, que es toda una narración, que es todo un elemento que va de norte a sur, que parece que es un camino procesional que nos va llevando hacia algún sitio que ahora mismo desconocemos, como les decía, porque no hemos terminado de excavar este gran pasillo, pero que a buen seguro lleva a algún sitio exclusivo, de representación, a un edificio diferente. No sabemos si serán unas termas, no sabemos qué serán, pero está claro que va a algún sitio al cual te lleva este camino casi, como les decía, ritual o procesional. Voy a pasar muy rápidamente todos estos ejemplos, pero simplemente es para que vieran que en la iconografía hay toda una serie de piezas similares a la nuestra, tanto fuera como dentro de la península ibérica, lógicamente elementos relacionados con el otro mosaico que podría aproximarse al nuestro, que es el que existe en la Olmeda, en la Pedrosa de la Vega, pues bueno, permite hacer algunos paralelos. Y como les decía, nos centramos en esta gran representación, justo en el eje central, está justamente aquí, como os decía, en el eje central de la villa,
justo cuando sales del vestíbulo monumental, lo primero que te encuentras en ese espacio tan simbólico es la representación del Dominus de Salar, descabalgado, no subido a un jinete y subido a un caballo y tirando de lejos una jabalina y salgo a correr, sino enfrentándose cara a cara contra esta gran jabalí, con su caballo, con su perro de cacería, y enfrentándose cara a cara al jabalí, ¿no? Esto no es más que la representación de Meleagro, de esa narración mitológica que viene desde época griega y que podemos ver incluso en el Vaso François del siglo VI a.C., de Meleagro cazando al jabalí de Calidón, ese gran héroe griego que pasa después, lógicamente, como bien saben, a la cultura clásica, a la cultura romana, y que, bueno, se representará en un montón de soportes decorativos, de sarcófagos, de relieves, pero que es exactamente la misma escena, un héroe enfrentándose y dando muerte a ese jabalí que estaba destruyendo esa región de Grecia. No voy a entrar en la narración completa, pero que es exactamente la misma escena. ¿Por qué? Porque el Dominus de Salar quiere demostrar a todo el que entra a su villa y que entra por ese gran vestíbulo monumental, lo primero que se encuentra es la representación, la cara de nuestro Dominus, mostrando esas virtudes que tienen que adornar a cualquier aristócrata romano, ¿no? Esa fuerza, ese valor, imitando en este caso un héroe griego, un héroe mitológico, pero demostrando que él es el nuevo héroe, en este caso el nuevo héroe cívico, el nuevo héroe de la sociedad romana, con este paralelo simbólico. Toda una serie de elementos procedentes de Piazza Armerina, donde tenemos paralelos similares de personajes, en este caso tirando también piedras. Pero es muy curioso que el único ejemplo conocido hasta ahora de un personaje arrojando algo a una fiera aparece en la Villa del Casale, otro elemento que nos relaciona con el Casale y que es exclusivo de la Villa Romana de Salar y de Piazza Armerina, y ya hay unas cuantas villas romanas excavadas en el mundo. Y algunas otras, bueno, secuencias también que nos permiten relacionar con Pedrosa de la Vega, como les decía anteriormente. Para ir rematando este espacio, la zona del pasillo septentrional, el pasillo norte, que también pudimos excavar en este año 2020, muy afectado también, desgraciadamente, porque fue objeto de esa ocupación tardía que os comentaba, con un pequeño taller de metalurgia, de reaprovechamiento de metales. Allí todo el metal que no nos sale de la villa nos apareció justamente ahí, con tortas de plomo, de cobre, etcétera, que afectó gravemente a la conservación de este mosaico, pero que, bueno, la continuación del mismo pues probablemente nos permite identificar un poco mejor este taller. Bueno, con toda una serie de elementos decorativos también, de unas pinturas de una calidad increíble que debieron de estar decorando toda esta zona de aquí. Así que es muy probable que todas las estancias que tengamos aquí sean también de una calidad brutal. Y como les decía, ¿no?, con ese gran vestíbulo con triple entrada, con doble columna, en ese espacio central, en ese eje principal de la villa, con un gran mosaico también, del cual aquí le hemos dado la vuelta para que vean un poco algún detalle del mismo, y que nos permite hipotetizar con una cosa parecida al mosaico de Venus de Cártama, con una gran representación central y con toda una serie de elementos cuadrados alrededor, que, bueno, en muchos casos también está claro que va a ser un mosaico figurado muy, muy espectacular. Y el espacio interior del jardín, del cual, como les digo, hemos excavado este trocito, y que tiene toda una serie de un canal de opus ininum alrededor del mismo, del jardín, que permite recoger la agua de los pasillos laterales, recircularla, e incluso por estos registros, que hay un tubito, una tubería que se mete justamente por aquí debajo, llevarla hasta el centro de la villa, hasta el centro del jardín, en ese proceso de reaprovechamiento que les decía antes, constante de la agua, probablemente para almacenarla en algún tipo de cisterna o de estanque que estuviese en ese lugar. En el año 2020 hicimos una prospección geofísica para intentar buscar otros lugares relacionados con, sobre todo para saber qué teníamos en este espacio de la villa, ¿no? Si existían más estructuras, si no existían, si estaba vacío. Y nos dio toda una serie de anomalías en muchos sitios, pero justamente en esta zona nos decía, hay una profusión de estructuras brutal, ahí es donde tenéis que hacer un agujerito.
A nosotros nos es muy interesante, lógicamente, continuar en este espacio, de seguir sacando la casa nobiliaria, pero también es muy interesante buscar otros espacios relacionados con esos lugares de producción que comentaba anteriormente, con esa paz rústica que nos permita entender un poco de dónde viene la capacidad económica que tiene este Dominus de Salar, ¿no? Y planteamos toda una serie de actuaciones en ese espacio y efectivamente, cuando hicimos este pequeño sondeo en la zona que se llama zona C, nos aparecieron toda una serie de estructuras que ahora vamos a ver con un poco más de detenimiento, y que ya era una cosa absolutamente diferente a lo que teníamos aquí. Esta vivienda es la vivienda del siglo IV, y en esta zona de aquí lo que hemos documentado son toda una serie de estructuras en las que no voy a entrar ahora, porque esto sería muy largo, relacionadas con esa par rústica, muy probablemente, incluso tenemos parte de una pequeña pileta de Opus Signinum, que debió de estar funcionando por alguna actividad productiva, que está acortada y recortada por toda una serie de estructuras posteriores, es decir, una zona donde se construye mucho, pero lo más interesante es que en la segunda mitad del siglo V se construye un gran edificio monumental que, con una cabecera absidada, por fuera cuadrada, y que está asociada a este patio que aparece aquí, ¿no? Con todo un suelo que había en esta zona de tierra. Y claro, bueno, hay otra visión de ese edificio, con ese gran patio que se extiende en esta dirección, y con una cabecera semiasidada que se metía en esta dirección y que nos parecía que podía, obviamente, cabeceras semiasidadas son edificios de representación, son espacios monumentales de representación, no tienen nada que ver con nada rústico, es decir, a mediados del siglo V se están comiendo parte de la zona rústica de la villa, de la zona de producción, y están construyendo un gran edificio. ¿Alguna vista más? Con lo cual este año lo que hemos decidido es realizar una ampliación por dos lados, pues dirección hacia el arroyo, para ver la cabecera, digamos, que está aquí, para ver si tenías mayor recorrido este edificio, y en este sentido para ver también qué ocurría con ese gran patio que hemos visto anteriormente. Y lo que hemos conseguido es, bueno, digamos que esto es lo que excavamos el año pasado y todo esto es la ampliación de este año. Bueno, lo que hemos visto es que el edificio es muchísimo más grande de lo que esperábamos, tiene toda una serie de naves. Ahora en este sentido, que ya hemos perdido el sentido este-oeste y ya empezamos a tener grandes naves en sentido norte-sur, con toda una serie de pasillos de servicio, además estrechitos, que permiten circular en torno a probablemente este gran patio central, con otra cabecera semiasidada que parece que se abre justamente aquí, confrontada a esta, y como les digo, con toda una serie de pilares que nos están diciendo que esto continúa en varias direcciones. Es decir, tenemos... Este es uno de esos espacios de servicio que les comentaba, con los grandes pilares. Si estamos hablando de un gran edificio de envergadura, de potencia, los muros son bastante anchos, como ven aquí, son muros de 80-90 centímetros. Con estos pavimentos, en este caso de ladrillo, ya no son pavimentos de mosaico, estamos hablando ya de una fecha mucho más tardía. Con una reutilización final de una de esas cabeceras absidadas, es que esto ya es el perfil, y disculpen la foto, pero aquí todos estos nivelitos que ven aquí son productos de hornadas que se han realizado en esa estancia, probablemente se reaprovechó a finales del siglo VI como un lugar, como un horno, no sabemos de qué, si de cal, para aprovechar y quemar muchas de las estatuas de las cuales nos han aparecido algunos elementos aquí fuera, y que ahora veremos algunos. No sabemos para qué, por tanto el año que viene ya sabemos para dónde tenemos que tirar la excavación, pero eso, que hablan de esa vida continua de este nuevo edificio, de esta época tan tardía, que están reutilizando estos sillares que ven aquí, estos grandes sillares son reaprovechados de la villa, de la casa nobiliaria, que a mediados del siglo V, como les dije, ha sido abandonada por sus propietarios y está reutilizada. Sin embargo, se están expoliando esos materiales y se están reutilizando en este nuevo edificio. ¿Qué funcionalidad tiene? Bueno, pues ahora mismo es muy difícil de decir, ¿no? Acabamos justamente el 30 de agosto, el 26 de agosto la excavación, y estamos en proceso de buscar paralelos, etcétera. Pueden ser muchas cosas, no vamos a entrar ahora mismo. Además, necesitamos continuar la excavación en los próximos años, pero lo que está claro es que se trata de un edificio monumental. Ay, perdón. Lo haré este año, en los cuales ahora mismo lo que tenemos aproximadamente es esto, pero tienen que imitar, todo esto debe ser simétrico para este lado, por aquí continúa el edificio, por aquí continúa el edificio, por aquí continúa probablemente dando vueltas ese gran patio. Si se trata de un edificio monumental, donde además han salido toda una serie de elementos
que hasta ahora ni siquiera habían aparecido en la villa, como capiteles de este tipo, que hasta el momento se venían fechando en los siglos VI y VII por algunos paralelos que aparecieron, bueno, este es el de la Aragoleja, que lo tienen aquí abajo, lo pueden ver perfectamente, ¿no? Que es lo más similar a nuestro capitel. Se trata de un taller local que está en la Vega de Granada. Supuestamente, como les digo, hasta ahora se hablaba de los siglos VI, VII, nosotros ya podemos retrotraerlo hasta la segunda mitad del siglo V. Un taller que está funcionando, un taller de elementos arquitectónicos decorativos que está funcionando en la Vega de Granada y que como mínimo está trabajando para Aragoleja, la villa de Aragoleja y la villa de Romana de Salar por ahora. Luego, este tipo de elementos no se ponen ni en una estructura, ni en una casa de aperos, ni en ningún lugar relacionado con la paz rústica, como les digo. Estamos hablando de un edificio monumental, de carácter no sabemos si nobiliario, pero desde luego no está relacionado con los campesinos ni con nada relacionado con las prácticas agrícolas. Y ya para finalizar, todo este conjunto escultórico que les estaba comentando, que decoró también en su momento la villa, no solo esos mosaicos, esas pinturas que hemos ido viendo, sino que había toda una serie de elementos escultóricos, de los cuales cada año nos va saliendo algún elemento más. Obviamente no se ha agotado la potencialidad de la villa romana en ninguno de los aspectos y por supuesto en la parte más de cultura material mueble tampoco. Y siguen apareciendo restos de esculturas constantemente, no siempre en este buen estado, pero que nos están hablando de que el programa decorativo que tuvo la villa de Salar, fue un programa pensado, concebido con tiempo. Probablemente muchas de estas esculturas probablemente no, están fechadas a finales, mediados del siglo II, es decir, son piezas que o bien pertenecían a la villa del siglo I, o bien pertenecían a la vivienda del Dominus, donde la tuviesen la ciudad a la que perteneciese la villa, que todavía también desconocemos, o fueron fruto de un intercambio de antigüedades que ya se producía en época romana en estas fechas, y que se fueron comprando para decorar todos estos espacios. Una de ellas fue, aparte de las dos ninfas que hemos visto anteriormente, quería traerles las imágenes de la Venus de Púdica de Salar, de la cual este es el aspecto original que tenía y este es el aspecto, algunos detalles de finura del tratamiento decorativo espectacular. Bueno, solo hay 100 piezas parecidas a esta en el mundo, una Venus de tipo capitolino, y este es el estado actual ya restaurado, que se ha llevado a cabo por parte de Julia Ramos, de la restauradora del equipo. Y que bueno, estamos pendientes de tener una reunión con nuestro director del museo para ver cómo podemos solucionar este tema y a ver si en algún momento pudiésemos tener la posibilidad de que venga a Salar a una exposición temporal para que la disfruten todos los salareños y todos los visitantes que vienen a la villa romana de Salar. Pero el trabajo ha sido excepcional por parte de Julia Ramos y también quería traerlo aquí a la charla. Y como les decía, bueno, pues se trata de una Venus púdica de tipo capitolino que es tan reconocida, que como les digo hay como unas 100 copias en todo el mundo y bueno, pues tenemos la suerte de tener una nosotros aquí a tamaño más pequeñito, pero de una calidad también excelente, como pueden ver, es realizada en mármol del Pentélico, es decir, esto es un mármol de importación, es un mármol que solo se talla en talleres imperiales, en talleres en la metrópoli, en Roma, y que se trae aquí ya elaborada, no es una cuestión que se hace en talleres locales. Y como les digo, es constante la aparición de pequeños fragmentos de escultura en la villa romana de Salar, de ese conjunto escultórico. Pues tenemos parte de un brazo que apareció este mismo año, parte de otro brazo, de la parte superior de otro brazo que apareció en el año 2019, y ya con último, con lo que ya finalizo la charla, un trocito de carita que apareció también en un revuelto ya en un relleno de época tardía, como suelen aparecer todas estas imágenes, porque lógicamente en estas fases ya finales este tipo de esculturas ya no tienen ningún simbolismo ni ninguna utilidad para estas poblaciones y lo que hacen es reaprovecharlas, probablemente en muchos casos incluso para quemarlas y hacer cal con ellas, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos el último hallazgo escultórico que, bueno, pues en una búsqueda de paralelos pues hemos podido encontrar este lanternarium que está en el Museo Nacional de Roma y que, bueno, es un niño esclavo. Es un tipo de escultura muy típica de espacios privados, domésticos, así que encaja perfectamente con haber sido una de las esculturas que estuvieron decorando los espacios nobiliarios de esa casa del aristócrata de la villa romana de Salar. Y por mi parte nada, muchísimas gracias.
Ya las preguntas, si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, muchas gracias, muy interesante la conferencia. Quería preguntarle si han aparecido, aparte de toda esta serie de estatuas, ¿no?, materiales tipo cerámicos, numismática, que puedan aportar una cronología más o menos precisa. Sí. Bueno, la Villa Romana tiene un problema gordo, y es que existe muy poca cerámica en estos contextos, porque se tratan de contextos de vivienda noble, ¿vale? A no ser que encontremos eso, pues una fosa con materiales, como esta que os comentaba del siglo VII, donde dio una cantidad de cerámica brutal que nos permitió fechar en el siglo VII, o ese nivel de uso de la primera mitad del sexto, caído de esa fase final de la villa, ahí sí es más habitual encontrar cerámica y eso lo tenemos súper bien fechado. Pero claro, en espacios nobiliarios de uso de vivienda, pues es muy difícil encontrarte en el interior de la estancia, como estamos viendo hasta ahora, cerámica, algo sale. Incluso en ese pequeño sondeo que hicimos debajo en la sala que os he dicho abovedada, que no había prácticamente mosaico, pero estaba todo el nivel de preparación debajo de ese mosaico, que ya estaba desaparecido, ahí encontramos un montón de cerámica también que nos pudo fechar la construcción de estos mosaicos en la primera mitad del siglo IV. Encontramos no muchas, pero algunas cerámicas que nos permitió fechar. El conjunto de monedas también es escasísimo, aparecen muy pocas monedas en contexto. Y no es un tema de que se haya ido perdiendo en el proceso de excavación y cosas de este tipo. Como anécdota contaré que este año ha estado con nosotros Javier Matas, que bueno, yo creo que lo conoce todo el mundo porque se dedica a la detección, ¿no?, detectores de metales, pero participando en proyectos arqueológicos, ¿no? Una persona, Francisco Javier Matas, que además creo que es presidente de la Asociación de Detectoristas, cosas de este tipo. Y él viene todos los años con nosotros a la excavación, bueno, para echar una mano en ese programa que tenemos de arqueólogos por un día, que, bueno, pues viene la gente a trabajar con nosotros un día, a participar del proceso de excavación, bueno, para que vean cómo se realiza y que, bueno, sientan también la experiencia de la arqueología de manera directa. Pues él siempre va con su detector a todos lados, y muchas veces pues él viene con nosotros, lo pasa por las terreras, y este año nos decía, Julio, yo estoy convencido que si pasamos el detector por las terreras van a aparecer monedas un montón, porque es que es imposible que este yacimiento tenga tan pocas monedas. Y yo decía, mira, yo creo que no, que el proceso de excavación es suficientemente preciso en nuestro caso como para que todo, pero bueno, si quieres, pues pasa el detector. Y lo pasó por la terrera que teníamos este año y vino decepcionado porque no encontró absolutamente nada, pero nada significa nada. Bueno, un alambre de época contemporánea, no sé, de alguna cuestión tirada allí, un alambrito. Y me dijo, Julio, es imposible, me he quedado incrédulo, no puede ser, si esto me lo dice antes, que no me lo creo, de hecho tuvo que pasar el detector. No sé por qué. No hay monedas tampoco en la Villa Romana de Salar, muy poquitas. Este año hemos encontrado un humus pequeñito del siglo IV. Todo lo que encontramos habitualmente, la campaña que más hemos encontrado han sido 2 o 3 monedas, y todas son del siglo IV. Todas son de la primera mitad del siglo IV, mediados, muy pocas llegan hasta finales del siglo IV, es decir, del proceso de instauración de la villa, de la monumentalización de la villa. Más tarde no hemos encontrado ninguna moneda que nos permita llegar hasta más atrás, y ya digo, la aparición de monedas es escasísima en la villa, y la de cerámica, como te digo, la de cerámica igualmente. Tenemos alguna cerámica que nos permite fechar, pero muy poquita. A no ser que excavemos alguna fosa, algún espacio algún día que nos permita dar mayor información, nos cuesta mucho ofrecer las cronologías precisas por esto precisamente, ¿no? Pero bueno, ya te digo, creo que es algo normal en los espacios en los que estamos excavando. Por eso buscábamos también irnos a otros lugares ya relacionados con la paz rústica, donde pueda haber eso, pues fosas de desperdicio, lugares de vertedero, que nos pudiesen dar más información a este respecto, pero bueno, ahora mismo contamos con lo que contamos. Pues financiamos con el músculo financiero del Ayuntamiento de Salar única y exclusivamente. Vamos, única y exclusivamente, fundamentalmente. El 70% podríamos decir, Armando, probablemente sea el dinero que pone el Ayuntamiento de Salar, un ayuntamiento de 2.500 habitantes que bueno, pues tiene las posibilidades económicas que tiene, ¿no? Y hace un esfuerzo sobrehumano por intentar que esto siga adelante, que este proyecto siga adelante a pesar de todos los pesares, ¿no? A pesar de que la administración, tanto la Junta como la Diputación, pues no siempre ha sido lo suficientemente, no sé si decir, simpática con nuestro yacimiento, con este yacimiento que además es excepcional, ¿no?
Nosotros concursamos a algunas subvenciones que son públicas, con las cuales pueden todos los ayuntamientos concursar, y bueno, pues gracias al proyecto que llevamos adelante hemos sido adjudicatarios de algunas financiaciones, pero estamos hablando de 20.000 euros, de 10.000 euros, cositas que no dan prácticamente para nada. Cualquier campaña de estas que hemos estado viendo, pequeñita, de un mes en agosto, que nos salía un mosaico de 15 metros cuadrados, te puede costar la restauración ya ese dinero que he dicho anteriormente. Así que los requerimientos de financiación de un proyecto de este tipo son muy altos, de un yacimiento con estas características y con esta, en donde además nos obligan continuamente, con todo el buen sentido, a cubrir los restos. Es decir, cualquier cubrición de este tipo, cualquier estructura de estas, cuesta cientos de miles de euros o decenas de miles de euros, ¿no? Y claro, el ayuntamiento por pobre llega hasta donde llega, ¿no? Nosotros lo que siempre pedimos es que ya que no nos dan dinero, por lo menos que nos den tiempo para poder ir haciendo las cosas. Tenemos un montón de proyectos en mente, y no solo la continuación, por supuesto, de la excavación. El proyecto, el PGI era de 2019 a 2023, pero ya el alcalde ha dicho que obviamente se prorroga por otros 5 años más y los que vengan mientras él esté en la alcaldía, ¿no? Con lo cual, tenemos muchos proyectos no solo de continuar la excavación, sino también de realizar instalaciones que para nosotros son necesarias ya, no solo de adecuación de los visitantes, donde ya tenemos que empezar, ya tenemos un flujo tan grande de visitantes en los últimos años pre-pandemia. Ahora, después de la pandemia, todo ha cambiado un poco, pero antes de la pandemia llegamos a tener casi 11.000, 10.000 y pico visitantes. Para un pueblo de 2.500 habitantes es muchísimo. Y ya estamos en esas cifras. Después de la pandemia, este año 2022, ya estamos probablemente superando esa cifra a final de año. Luego, lo primero que tenemos que hacer ya es una apuesta también por facilitar la visita, por adecuar la visita, por dar una mayor calidad al visitante, de espacios, de lugares donde puedan comprar un pequeño refrigerio, donde puedan ir al cuarto de baño, con un parking donde sea fácil de aparcar, donde haya un acceso al yacimiento fácil. Bueno, todo esto cuesta mucho dinero, no es solo la excavación. Y después está la parte de, estamos detrás de hacer una colección museográfica que nos permita gestionar el material a nosotros a partir de ahora. Si nosotros entendemos que no podemos tener el material ahora mismo, hasta que no tengamos unas instalaciones adecuadas para ello. Y el ayuntamiento pues está en ello, ya ha comprado una casa, ya está en proceso de rehabilitación de la misma para poder hacer esa colección museográfica, pero les vuelvo a decir lo mismo, cuesta mucho dinero, nadie ayuda y bueno, pues necesitamos por lo menos que nos den tiempo, ya que no nos dan dinero, que nos den tiempo. Es verdad que la Junta de Andalucía ha sido más complaciente con nosotros desde el punto de vista económico en estos últimos años. Hay que agradecer la realización de la rotonda de entrada a la villa, las copias que nos hicieron de las Venus que estaban aquí en el museo, se nos hicieron unas copias para que las pusiéramos en nuestro punto de información turística. La reconstrucción 3D de la villa también fue financiada por la Junta de Andalucía, así que parece que este trabajo de Gota Malaya, de estar continuamente reclamando las necesidades que tiene la Villa Romana de Salar, que como les digo, un yacimiento excepcional, y un yacimiento excepcional además, y quiero recalcarlo, donde hay una apuesta clara por parte de su ayuntamiento por el patrimonio. Si no es lo mismo muchos lugares, muchos pueblos que tienen su yacimiento, todos tienen su yacimiento, tienen su torre de alquería, pero no le echan cuenta ninguna. Lo que están esperando es que les llegue una subvención de la Junta de Andalucía o de la Diputación para hacer cualquier actividad y ya se vuelven a olvidar de ello. Aquí hay un ayuntamiento que desde el año 2016 está apostando muy fuerte por poner en valor este yacimiento, por excavarlo, por investigarlo además adecuadamente, con un equipo, en este caso de la Universidad de Granada. Y yo creo que estas cuestiones tienen que ser valoradas también por parte de la Administración. Tenemos un yacimiento que es exclusivo, que es único a nivel nacional, y tenemos un ayuntamiento que deberá estar implicado realmente en la puesta en valor y en la investigación del yacimiento. Yo creo que eso merece la atención y en este caso merece que se tenga un poquito más en cuenta a este ayuntamiento y a este proyecto de lo que se ha venido teniendo hasta ahora. Ya les digo que la cosa parece que está cambiando finalmente, que el trabajo que está realizando en las administraciones también Armando, que otra cosa no tiene, pero cabezón es un montón, está ya calando en la administración y es verdad que empezamos a ver que las ayudas ya empiezan a llegar de una manera, bueno, lo que entendemos que era lógico, ¿no?
que un yacimiento de estas características tenía que ser un poquito mejor atendido por parte de la Administración. Entonces, hasta ahora prácticamente todo el esfuerzo del Ayuntamiento de Salar y de los salareños, y bueno, ya les digo, últimamente parece que empezamos a recibir algunas noticias esperanzadoras al respecto de la llegada de nueva financiación. No sé bien cómo plantearla, pero o sea, a mí lo que me ha llamado la atención es que en el mosaico, en el apartado cristiano, como que las cruces se mezclan, las cruces cristianas ortodoxas, las griegas, con las italianas, las latinas, perdón. Entonces, me llama la atención teniendo en cuenta que en ese periodo hay mucha tensión entre la iglesia más ortodoxa y la iglesia más cristiana. ¿Cómo se puede, o es una simbología típica en todos los yacimientos en ese momento, o es una situación más característica propiamente de la vila y si puede estar vinculada en que en ese periodo este territorio es controlado por Bizancio, o por el contrario no, si hay esa lucha, si se puede trasladar esa lucha religiosa propiamente en la vila? La Virgen está de nota. Vale, mira, con seguridad no te sé decir. Primero porque tampoco tenemos tan claro el tema de la ocupación bizantina, la ocupación visigoda, qué es lo que había aquí en ese momento. Y además todavía estamos hablando de primera mitad del siglo V. Primera mitad del siglo V, aquí ni visigodos, ni bizantinos, ni nada de eso. Acuérdate que el periodo bizantino, en el mejor de los casos, en el que realmente hubiese una ocupación efectiva del territorio, que eso está todavía por ver, estaríamos hablando de mediados del siglo VI, con lo cual todavía nada. El hecho de que aparezca la cruz latina o la cruz griega tampoco es extraño, puesto que al principio las iglesias, por ejemplo, la planta de la iglesia en el siglo IV y en el siglo V, las plantas de la iglesia no son, hay una en cruz latina, pero la hay en cruz griega también, es decir, conviven ambas plantas. Esa diferenciación de que el uso de una cruz o un tipo de otra se producirá más adelante, pero en este momento conviven perfectamente esos elementos iconográficos, ya te digo, no solo en la iconografía, sino incluso en la propia planta de los edificios católicos y que no son ortodoxos. La planta de cruz griega es una de las más habituales, sobre todo en algunos de los edificios de la zona oriental, ¿no? Así que no es nada extraño que en este momento puedan convivir esos dos elementos iconográficos, esos dos tipos de cruces, porque son habituales en la plástica romana de este momento, ¿no? Y sobre todo lo que te digo, este tema ya más relacionado con los latinos, con el Imperio Bizantino y todo, se producirá mucho más adelante, porque estas reformas, como te comentaba, son de la primera mitad del siglo V y todavía no tienen nada que ver con todos estos aspectos. Sí, nosotros venimos siendo una familia casi permanente desde el año 2016. Gran parte del equipo que hoy es equipo técnico y que van asumiendo responsabilidades en la villa, empezaron con nosotros pues prácticamente entre el año 2016 y 2017, eran estudiantes que se han ido formando con nosotros y se han ido formando en el Laboratorio de Arqueología Biocultural del Memolab, al cual pertenecemos no solo yo, sino también muchos de ellos actualmente, y este proyecto también forma parte de este laboratorio, además del Departamento de Prehistoria y Arqueología, de donde tenemos incluso algunos miembros. Fundamentalmente el equipo, como os digo, solemos ser unos 20, que somos los que cabemos en la casa, ese es el límite, es los que cabemos en la casa, que habilita todos los años el ayuntamiento, compró una casa para que fuera la sede fundamentalmente la sede del yacimiento, ¿no? La casa que utilizamos los arqueólogos viene siendo como una especie de albergue municipal para cuando algún investigador tiene que ir a hacer algo, pero nosotros en el mes de agosto está reservado para nosotros. Esto lo iniciamos y Manuel Moreno Alcaide, que en ese momento era estudiante postdoctoral de la Universidad de Granada, hoy día es profesor en la Universidad de Málaga. Pablo Ruiz, que desde ayer es profesor contratado en la Universidad de Granada también, ayer hizo su oposición, y yo mismo, junto con, por supuesto, la primera reunión que tuvimos con Armando fue con Isabel. Yo cogí de la mano a Isabel, nos fuimos, bueno, vino Armando con nosotros, nos cogió de la mano, y hemos sido los que hemos tirado un poquito adelante entre Armando, Isabel, que siempre es la cara amable del proyecto, y nosotros tres fueron los que iniciamos el trabajo.
Ya desde el primer año vino mucha gente como Julio, a partir del segundo año gente como Elena, que se fueron incorporando al proyecto, en principio como estudiantes, y hoy día forman parte del equipo técnico. El equipo técnico somos como 7 u 8 personas, tendría que echar cuenta, pero aproximadamente, que llevamos diferentes responsabilidades, ¿no? Hay unos que están encargados de la documentación gráfica, otros del sistema de registro, cada uno tiene una función dentro del equipo, y después vienen toda una serie de estudiantes de grado y de máster de arqueología y de historia, fundamentalmente, tanto de universidades españolas, fundamentalmente de Granada, pero de universidades españolas, e incluso tenemos un pequeño convenio con la Universidad de Padua que nos manda cada año, desde este año, nos manda cada año un estudiante de la Universidad de Padua, un estudiante italiano, que viene a formarse con nosotros en la Villa Romana. Eso también nos enorgullece porque entiendo que es porque hacemos bien las cosas, no solo porque la Villa Romana es espectacular, ¿no? Y ya digo, el límite son 20, y después para poder dar cabida a mucha gente que quiere venir y que forma parte también de esa actividad que comentaba antes Manuel, de esas actividades participativas y comunitarias, de esa arqueología social que nosotros practicamos desde el Memolab y que tenemos en todos nuestros yacimientos, no solo en Mojácar, sino en el resto de los 18 proyectos que tenemos ahora mismo en marcha. Intentamos que la gente participe directamente de la actividad arqueológica. Primero para que nos conozca nuestra profesión, para que sepa por qué el trabajo es tan meticuloso, es tan lento en muchos de los casos, y también para que sienta también un poco suyo el proceso de investigación, la toma de decisiones, es decir, que forme parte de ellos mismos. Nosotros nos interesa fundamentalmente, nos interesa que venga todo el mundo, pero nos interesa que venga también la gente de Salar, ¿no? Y que participe de ese proceso de excavación de su yacimiento, que lo haga suyo y que lo sienta como algo identitario. Obviamente abrimos ese programa de Arqueólogo por un día a cualquier persona para que pueda compartir un día con nosotros. Después, la verdad es que todo el mundo se queda encantado de la actividad, se lleva su camiseta a su casa y están felices. Y eso fundamentalmente. Después tenemos, como todos los yacimientos, muchos yacimientos, tenemos las jornadas de puertas abiertas, donde somos los propios técnicos de la excavación los que hacemos la visita de la villa. Obviamente todo el que viene por allí, pues a nadie se le dice que no, las puertas están abiertas, son excavaciones de puertas abiertas, y viene todo el mundo, y el que entra pues se le explica la villa y se le explica lo que estamos haciendo, y así que intentamos que siempre sea un espacio permeable, en el que la gente pueda venir, en la gente pueda participar con nosotros, sepa qué es lo que hacemos, por qué lo hacemos, y que al final sienta un poco suyo también el patrimonio. Nosotros entendemos que la actividad arqueológica no tiene sentido si no revierte de una manera directa en la población, ¿no? Nosotros investigamos no solo para nosotros, sino investigamos fundamentalmente para la gente, y queremos que eso revierta de manera positiva en ello. Nosotros hacemos mucho esfuerzo de difusión, de divulgación, en nuestras páginas web, en actividades, en charlas cada 2 por 3, tenemos no solo la jornada de cultura romana, tenemos un seminario de estudios históricos que lleva ya este año celebrará su 8ª edición, así que hacemos toda una actividad también de divulgación y difusión que para nosotros es muy importante, porque bueno, lo que queremos es que al final el yacimiento tenga utilidad para los salareños y para la comarca, y que sea un elemento no solo de referencia, de identidad cultural y social, sino también un polo económico y un polo de transformación de un pueblo que bueno, pues que tiene que diversificar también de alguna manera su economía, que es fundamentalmente agrícola. Adelante. Sí. 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 Fue un pequeño vertedero asociado a un horno ya sobre los limos que colmataban la villa. Justo en los primeros días de excavación encontramos primero un horno, primero un horno, y sobre ese horno, una vez que lo excavamos, un hogar. Y justamente al lado, a 5 metros de esas 2 estructuras de combustión, había lo que en su momento era una vaguada del terreno, de esas arrolladas que os decía, de limos que van colmatando paulatinamente la villa hasta hoy día, que tiene como 3 metros por encima de las estructuras, es decir, que durante muchos años ha estado cubriendo, y eso es lo que permite también la buena conservación de la villa. Por una de esas irregularidades, esa pequeña vaguada, se convirtió en un lugar donde se vertían todos los desechos probablemente de todas esas hornadas, ¿no? Había toda una serie de niveles, de cenizas, de carbones, que iban asociados no solo a elementos cerámicos, sino a mucha fauna, elementos faunísticos también, que también lo estudia el profesor Riquelme, y todas esas cenizas se recogen
en bolsas, se flotan en una máquina de flotación que permite que toda la tierra se vaya al fondo y que se queden en la parte superficial, se queden las semillas. Porque flotan los elementos vegetales. Todo eso se recupera y se estudia en el laboratorio por parte de un chico, en este caso es Antonio Peralta, que ahora tiene un contrato en el CSIC para hacer su tesis doctoral sobre este tema de elementos carpológicos, de semillas, y él que ha podido identificar, obviamente, supervisado por su directora, Leonor Peña Chocarro, del CSIC, esas 23 tipologías diferentes de productos, ya decía, entre leguminosas, cereales y frutales, que, bueno, ellos con sus técnicas, con sus microscopías y con las analíticas que hacen, pues van identificando todas estas producciones. Bueno, es lo que os decía, forma parte de ese proceso posterior a la excavación, que también es súper importante, de hecho es tan importante o más que la propia excavación. Si se recuperan bien todos estos restos, por eso es tan importante hacer una excavación precisa desde el punto de vista metodológico, porque una vez que eliminas todos estos estratos, esto es como lo que habitualmente se dice, un libro al que le vas arrancando las hojas, después ya no puedes volver a leer este libro. Por tanto, cuanto más meticulosa y más precisa sea la recuperación de ese contexto y más cantidad de información le saques, después podrás obtener mucho más datos históricos que nos permiten la reconstrucción. Al final los arqueólogos somos una suerte de historiadores, ¿no? Nosotros, nuestro destino, nuestro objetivo final es la generación de conocimiento histórico, no solo del propio yacimiento, sino de todo su entorno. Pues ya está, ¿no? Hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias.